Para mí es un gozo poder compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy lo vamos a hacer extrayendo las mejores lecciones que tiene el santuario. Ya explicamos en la clase anterior que es un edificio muy sencillo, que es muy emblemático y lleno de simbolismos. Pero realmente entre todas las verdades que enseña, la más importante es la salvación. Em, Hoy vamos a estudiar dos muebles que se encuentran en el atrio del santuario. Estos dos muebles tienen una característica que son de bronce. Aquí tengo uno, no le puedo enseñar los dos, el otro lo tengo arriba porque pesa mucho, pero este es el lavacro. Si ustedes ven el material, es de bronce. Y igual el altar del sacrificio, que es el que tengo arriba a mi lado, y en ese caso no sé qué lado sería de ustedes, el mío es el derecho. Solo que es un poco más pesado porque estos están hechos a escala 1:10 con los materiales que lleva el santuario. A diferencia de los que están en el edificio, que están en el lugar santo y santísimo, que son de oro. Entonces vamos a notar solo la diferencia de materiales. Este es el altar del incienso. Igual la lámpara, el arca del pacto, que también arriba la tengo, y la mesa de los panes es de oro. Si ven, hay una diferencia notable en los materiales. ¿Por qué vamos a estudiar hoy los dos del atrio? Porque generalmente cuando se ha estudiado el tema de la justificación por la fe, no se ha considerado que son dos muebles, no solo uno. Y se ha hecho énfasis solamente en el altar del sacrificio y este se ha hecho a un lado, se ha confundido. Este mueble se ha puesto como que está en la santificación, pero este mueble es de bronce. No tiene que ver con la santificación, tiene que ver con la justificación. Y hoy lo vamos a entender mejor en el santuario. Entonces, vamos a entrar al atrio. Si un pecador llevaba su corderito, dijimos que lo que ve, lo único que ve es el altar del sacrificio. Y en ese altar se quemaba el corderito y simbolizaba la muerte de Jesús, que más adelante vendría a morir por los pecadores. Todo lo que hacía en ese entonces era entrar por la puerta ancha, porque es una puerta ancha, la primera puerta, ver al cordero, dejar su sacrificio, matar al corderito y luego salir. Bien. El primer paso en el plan de salvación es entrar por la puerta del santuario. No hay otra forma de entrar al plan de salvación. Tenía la puerta del santuario otra función en los tiempos de Moisés, ¿verdad? Cada vez que había una convocatoria, cuando Dios quería una reunión especial con su pueblo, Él los convocaba a la puerta. Veamos el versículo 3 de Levíticos 8, dice, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Así se llamaba, tabernáculo de reunión. Versículo 4, hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no podían ir adentro. Cuando una reunión, cuando era una convocatoria, todos tenían que asistir a la puerta. Bien, vayamos un poco a explorar lo que es la puerta o lo que significa. Esta es la puerta de la salvación. Ya explicamos que no es la iglesia la puerta de la salvación. No es la fe, aunque tiene su lugar. No son las obras. No es el arrepentimiento. No es la circuncisión. No es la obediencia. Esas no son la puerta de la salvación. Podríamos seguir la lista, no es la ley, no es el sábado, etcétera. Pero la dejé aquí porque quiero ir al grano. El primer paso en el plan de salvación es entrar por la puerta del santuario. Y cada vez que se hacía una convocatoria, ¿dónde se reunían? A la puerta del tabernáculo de reunión. Dice que hizo Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, vamos a ver que la puerta de la salvación no es la iglesia, no es la fe, no son las obras, no es el arrepentimiento, no es la circuncisión, no es la obediencia. Es, ¿qué cosa? Una persona.
Bien, para entender esto tendríamos que leer este texto que es clave. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Tendríamos que entender cómo era un redil en los tiempos de Jesús. Solamente era un cuadrado que estaba hecho con unas piedras para que las ovejas no salieran, pero que tenía una abertura que era la entrada, la puerta, pero no había puerta. El pastor que cuidaba las ovejas era la puerta. Él dormía en ese espacio. Si alguien quería entrar, tenía que pasar sobre él. Y Jesús, cuando les explicó, yo soy la puerta, lo entendieron, porque él mismo es la puerta. Y así es, no hay puerta. Él es la puerta para entrar en la salvación. Pero más adelante el apóstol escribió, pero temo como la serpiente, que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, esa era la preocupación de él, que alguien viniera con otro evangelio. Y saben, bien lo recibís, dice, o sea, es increíble, pero las personas toleran, porque bien lo toleráis, dice, toleran cualquier cosa que la gente diga que es evangelio. Y por eso era la preocupación de Pablo, que cómo es que uno puede tolerar cualquier cosa que le digan que es evangelio. ¿Por qué? Porque hay evangelios que agradan a la carne. Hay evangelios que no son evangelio, pero que se adaptan a nuestra naturaleza humana pecadora y no nos dan, nos caen bien, porque hay evangelios que dicen que se puede salvar sin cambiar, por ejemplo. Que uno se puede salvar, dicen otros evangelios, haciendo algunas cosas, como hacer alguna penitencia o hacer algo especial, y es de esa manera como logramos la salvación. Bueno, pero veamos aquí qué es el evangelio. Pablo dijo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, y él lo aclaró bien, o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. O sea que no hay muchos evangelios, solo hay uno. Y si alguien dice, predica algo diferente al evangelio bíblico, sea maldito, dice ahí. Hermanos, Pablo estaba tan molesto porque alguien estaba falsificando el evangelio ya en los días de Pablo. Imagínense cómo estará ahora. Si ya en los días de Pablo era problema, ahora está peor. Pero él dijo, claro, yo prefiero, dice, que los tales se mutilasen. O sea, la palabra es horrible. Él sacó todo lo que tenía como un perro rabioso y dijo, prefiero que se castren, dijo. O sea, él estaba molesto porque alguien pudiera alguna vez predicar un evangelio diferente. ¿Y dónde está el evangelio diferente? El evangelio diferente está en todos lados, pero el evangelio verdadero solo se encuentra en el santuario. Y por eso lo vamos a explorar hoy. Y vamos a ver que eh, para este evangelio, el correcto, porque si hay falsos, tiene que haber un verdadero, solamente tiene un acceso y es por la puerta. Y Juan lo dijo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, esto lo dijo Jesús, perdón, lo escribió Juan, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. O sea, no podemos entrar por otro lado. Hermano, yo he visto con tristeza que algunas personas quieren evangelizar a otros entrando por la ley. Hermanos, si alguien entra por la ley, es ladrón y salteador. Esa no es la puerta. La puerta no son los mandamientos. He visto a otros, y con tristeza lo digo porque de todo hay. Si en los días de Pablo ya habían eh, falsos evangelios, imagínense ahora. Otros dicen, es que usted tiene que, para ser salvo, tiene que hacer algunos cambios, tiene que guardar el sábado. Cualquier cosa que usted le añade y que no sea la puerta es falso. Ahora, déjenme hacer no solamente un análisis de esto, sino que
ir a mi experiencia también en lo que yo he vivido respecto a estos evangelios falsos. Bueno, primero voy a empezar por el catolicismo romano, no voy a hacer una crítica de él porque yo nací siendo católico y le agradezco a Dios porque allí aprendí mis primeros pasos, mi temor a Dios. Y yo estoy seguro que en esos días de mi infancia, cuando yo conocí a Jesús a través de lo que se me enseñó, porque yo fui educado solo en colegios católicos, déjenme decirle que si Jesús hubiera venido y yo con la luz que tenía, porque yo practicaba la luz que tenía, yo de seguro hubiera sido salvo porque no tenía otra luz. Era lo que yo conocí. Pero después fui conociendo más. Pero ahí se enseña, porque yo lo conozco, yo fui practicante, que realmente no existe un santuario en el cielo. No hay un sumo sacerdote, sino hay uno aquí en la tierra que dirige la obra, no en el cielo, sino aquí. Eso es falso. Ahí no se enseña el lugar santo ni el lugar santísimo. Pero hay otro cambio sustancial que vamos a ver, porque a través del santuario podemos detectar los falsos evangelios. Miren este cambio. Se puso el lavacro enfrente y después el altar de sacrificio. Este cambio ya es bastante grande. ¿Por qué? Porque la puerta de entrada es a través del bautismo. Por eso es que bautizan a infantes. Yo, por alguna razón, me bauticé ya cuando tenía 7 años, porque ingresé al colegio y las monjas dijeron que si yo quería salvarme alguna vez tenía que primero bautizarme, eso era lo primero. El segundo paso era la comunión. El tercero era la confirmación y así me enseñaron que habían 7 sacramentos y que la que daba realmente la salvación era la iglesia. Nunca se me enseñó que Jesús era el que salvaba, sino que era la iglesia la que administraba la salvación. Y eso lo pueden ver en el catecismo, no es que yo les digo, yo no critico, simplemente estoy poniendo los hechos reales que ustedes pueden confirmar. Los sacramentos son 7, ¿verdad? Y que esos son los pasos de la salvación. Y luego también, si ustedes buscan lo que es el jubileo, cada vez que es el jubileo allá en Israel era cada 50 años, pero la Iglesia Católica lo tiene ahora cada 25. Y se abren ciertas puertas en Italia y en otras partes del mundo, donde si uno entra por la puerta del jubileo, tiene una condonación especial, logra alcanzar ciertos méritos para la salvación, por haber entrado en el jubileo, en las puertas que se abren. Y luego hay otro método de entrar, es a Jesús por María. Bueno, ustedes han visto en los carros, dice así, a Jesús por María. Pero hemos visto que el verdadero evangelio tiene un solo mediador. ¿Y el mediador quién es? Es Jesús. No hay 2 mediadores. No puede haber 2. En cambio, no solo existe solo 2 mediadores, porque podemos ir por los santos. A mí, que si yo, por ejemplo, quería una novia, pues tenía que poner a San Antonio de cabeza y hacer algunas oraciones y ya. Si quería yo tener éxito en mis viajes, tenía que convocar a José. Y para cada necesidad yo tenía un santo que podía ser mediador y a través de él alcanzar las bendiciones. Pero la Biblia dice solo hay un mediador. Y también entendí cuando practiqué el catolicismo que la salvación se alcanzaba a través de las obras. O sea, era un balance. Si yo tenía más obras buenas que más, entonces yo era salvo. Pero si tenía más obras malas que buenas, pero había confiado en la iglesia y había recibido los sacramentos, entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo muriera me iba a ir al purgatorio para ya hacer un balance. Y entonces, cuando después de esta vida, se balanceara todo, dependiendo de las misas que aquí pagaran para que yo pudiera balancear eso, entonces yo podía alcanzar la salvación después. Pero todo esto no es lo que enseña el santuario. Y también he visto en el movimiento pentecostés moderno que también tiene otro método de salvación que no se ajusta al santuario. Para empezar, el arca del pacto allí se clava en la cruz. Los mandamientos no se tienen que guardar. No es por obras, es por fe. Y dicen que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Y la ley ya no se tiene que guardar.
Entonces, ¿quiere decir que ya se puede matar, robar, asesinar, porque ya no es pecado? No, no, cuando uno llega a ese punto dice, no, 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 solo me refiero al día de reposo, al sábado, que ya no se puede guardar. Pero la Biblia dice y enseña que si uno falla en un mandamiento, quebranta todo. O sea, por esa razón es de que la ley de Dios, ellos no la aceptan. Pero luego hacen este cambio. No le dan mucha importancia a creer en Cristo y arrepentirse, no, sino que lo más importante es el lugar santo. O sea, que una persona tenga una experiencia con el Espíritu Santo. El énfasis no está en Jesús, sino el énfasis está en el Espíritu Santo. O sea que si usted va a una reunión de milagros, si usted recibe, de repente está enfermo y recibe un milagro, ya no necesita arrepentirse ni bautizarse, ya no tiene que dar esos pasos porque el milagro está diciendo que usted ya fue aceptado, porque el Espíritu Santo vino a su vida y obró en usted. Entonces, los pasos correctos de salvación no se observan. Yo conocí a una persona muy sincera que llegó a mi iglesia y me dijo, hermanos, fíjese que yo estuve en la iglesia pentecostal y no me aceptaban porque yo no hablaba lenguas, me dice, y yo no podía. O sea, por más que intentaba, no me salía. Entonces, una vez dijo, yo tuve, para ser aceptada en el grupo tuve una, porque no me aceptaban. Decías que si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no estoy convertida, yo no soy una cristiana. Entonces, de alguna manera yo traté de hablar algo, pero me acordé que había algo de latín. Entonces, latín. Y entonces me dijeron, pero hermana, ¿cómo es posible que usted me diga que no habla lenguas? Y mire, hasta latín le dio el Señor. Yo me sentí mal, dice, pero a partir de ahí, dijo, me aceptaron en el grupo. ¿Por qué? El énfasis no está en los pasos que el santuario enseña. Y entonces veamos que cualquiera se puede equivocar. Pero la Biblia dice, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde está Jesús? A la puerta. Y eso vamos a ver que él ahí está. Y él desde ahí nos lanza la invitación, no desde otro lado. Tenemos que entrar por la puerta porque él es la puerta. Bien, ahora vayamos, ya que entramos a la puerta, tenemos que ir al atrio. Y en el atrio hay dos muebles. Y por eso les digo que la justificación tiene que ver con dos muebles. Veamos el texto más conocido y querido por toda la cristiandad. Y todos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos creen eso? ¿Será que si creemos en Cristo tenemos vida eterna? Es mi certeza. Pero más adelante el mismo apóstol Juan escribe Primera de Juan 3:16. Ven que solo aumenta un número. ¿Y qué dice Primera de Juan 3:16? No Juan 3:16. Primera de Juan dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que dice Juan 3:16? Pero añade algo más en ese texto. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces vemos que no solo basta que Jesús murió, yo también tengo que poner mi vida al igual que Jesús murió. Entonces vamos a ver que esto lo apoya la Biblia. En 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego, ¿qué pasa? Todos murieron. O sea, no solo Cristo murió, todos los que aceptan a Cristo también tienen que morir. Por eso vemos que en el atrio hay dos muertes. ¿Cuáles son? La de Cristo y la mía. Porque Jesús dijo en Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y para qué tomó Jesús su cruz? Porque tenemos que seguirlo a él es nuestro ejemplo. Él tomó su cruz para ir al Gólgota y morir. ¿Para qué vamos a tomar nosotros la cruz de Jesús? Exactamente para lo mismo, para ir a nuestro Gólgota individual, para ir allí y ser crucificados. La Biblia dice que debemos crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Esa crucifixión es la mía.
Hay 2 muertes entonces en el atrio. Bien, veamos otros textos para confirmar esto. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Se dan cuenta que dice lo mismo? Pero si al texto lo seguimos leyendo, sigue diciendo, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces vemos 2 muertes también. Vencemos por la sangre del Cordero y por menospreciar nuestra vida, o sea, por morir también. Y aquí vemos que hay una parte legal. O sea, esta parte legal es una parte extrínseca, es algo que viene de afuera, nuestra salvación. La obró Jesús al declararnos salvos allá en el cielo a través de su sacrificio. Pero tiene una parte vivencial también. Muchos han pensado que la parte legal es la justificación y la parte vivencial es la santificación. Pero también en el atrio, la justificación, que tiene 2 muebles, tiene una parte legal y una vivencial, no muy conocida. Yo quité todas esas diapositivas por el tiempo, pero se puede probar que hay una parte vivencial. Bien, vayamos ahora porque solo saqué la esencia de lo que podía enseñarles. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si se dan cuenta, pone primero en la salvación el nacer de nuevo. Y luego dice, en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es Dios? Se dan cuenta que las 2 partes están unidas en muchos textos de la Biblia, pero a veces no los hemos asociado como que son lo mismo, la justificación. Si Jesús lo tuviera que explicar, lo explicaría como le dijo a Nicodemo. Miren cómo lo explicó Jesús. Nicodemo llegó de noche, él llegó como para que no supieran quién era y luego fue con una adulación a Jesús. Dice, maestro, le dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios. Pero Jesús no se detiene a esas adulaciones, sino le responde inmediatamente y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, Nicodemo trató de esquivar esto, ¿verdad? Él de alguna manera dijo alguna cosa ahí, pero ¿cómo puede el hombre viejo nacer de nuevo? Dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Mire, él estaba de alguna manera excusándose porque él era un maestro en Israel y no sabía eso. Y Jesús le dice, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije alguna vez, tienes que nacer de nuevo. Porque dijo, el viento donde quiere sopla, y a donde quiere va. Y así es el que nace del espíritu. O sea, no se sabe de dónde sopla el viento, pero sí se sienten sus efectos. Bien. Y ahora Nicodemo respondió. ¿Cómo respondió? ¿Cómo puede hacerse esto? O sea, él no había entendido y Jesús le dice, pero tú eres maestro de Israel, le dice Jesús, y no sabes esto. ¿Cómo es posible que eres maestro de Israel y no sepas? Entonces Jesús viene y le explica. Parte y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, y cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo? ¿Cuándo fue levantado? Cuando fue levantado en la cruz. Entonces vemos que Jesús y Juan estaban en lo correcto, porque ellos tienen la mentalidad oriental. El oriental ve de efecto a causa. La causa de nuestra salvación es la muerte de Cristo en la cruz, y el efecto es que produce una muerte en mí, porque yo tengo que morir al pecado, porque veo que Jesús murió por mí, ahora yo muero por los otros también. Es el efecto que produce, pero lo oriental no le interesan las causas, ¿sabe? Le interesa el efecto. Por eso Jesús fue de lleno y le dijo, tienes que nacer de nuevo, eso es más importante. Pero lo está viendo como oriental. Por eso ustedes ven la mentalidad oriental. En China, por ejemplo, como son orientales, ellos no les interesa cómo funciona un vehículo, un motor. Solo les interesa una cosa, ¿funciona? Si funciona, repliquémoslo y vendámoslo y mejorémoslo y hagámoslo. Y así es como ellos hacen. No les interesa en sí. En cambio, nosotros en Occidente
nos interesa la causa de las cosas. Por eso aquí se inventó todo eso. Pero allá lo mejoraron y allá nos han superado en todo aspecto, porque a ellos no les interesan las causas. Así es nuestra mentalidad, pero la mentalidad de Jesús es oriental. Él le interesa el efecto. Por eso dice que un santo es aquel que guarda los mandamientos de Dios. Primero el efecto y luego la causa, porque tiene la fe de Jesús. Pero el oriental lo ve al revés y Jesús, como es Dios, lo ve desde otra perspectiva a la nuestra. Bien. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dice? Mas ahora Cristo vive en mí. Eso es justificación. Tener la muerte y la vida de Cristo. Siempre se ha enfatizado solamente la muerte de Cristo, pero no es así. También la vida es parte de la justificación. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado grandiosas y preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, Dios no solo quiere morir por mí, Él quiere vivir en mí y quiere darme su naturaleza divina. ¿Qué hermoso es esto? Si entendemos esto como parte de la justificación, vamos a ver que es una belleza, más allá de lo que quizá habíamos imaginado. Pero veámoslo desde otro punto de vista. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Algunos piensan que esto lo dijo de Jesús, porque Él murió y Él llevó a muchos hijos a la gloria. Y este fue el fruto de su muerte. Pero aquí está hablando Jesús de nosotros también. Dice Juan 15:8. En esto es glorificado, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero ¿qué debo hacer para llevar fruto? Primero tengo que morir. Si no muero, no puedo llevar fruto. Por eso la muerte mía es importante en la justificación. Bien, ¿por qué es importante esta experiencia del lavacro? Esa experiencia de la fuente. Porque regresar a Dios, volver a nuestra experiencia del Edén, perder el miedo a estar con Dios de nuevo, tener una comunión con Él como al principio, eso es lo que Dios quiere al final. Ese es el efecto que quiere producir. Él quiere que perdamos el miedo, como Adán hablaba con Él. Quiere que nazcamos de nuevo, que tengamos su naturaleza. ¿Qué fue lo que se perdió en el Edén? El espíritu. ¿Qué es lo que ahora recobramos en la restauración? El espíritu de Dios. Por eso dice aquí, el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Esa agua que es el Espíritu Santo, eso es algo también que viene de afuera, al igual que la muerte de Cristo, Él vino de afuera a morir por mí. También esa agua, el Espíritu no es de aquí, vino del cielo. Por esa razón dice que este nuevo nacimiento es obra de Dios, no es obra tuya. Y solamente se recibe por fe. Ahora, esto lo voy a explicar de una manera, de muchas maneras, pero veámoslo desde el punto de vista bíblico, porque si no es bíblico, no me creo. Yo solamente uso Biblia y solo Biblia. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el creer en Cristo tiene un efecto. La causa es creer, pero el efecto es ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces vamos a ver que nuestras obras en la vida de la fe fluyen de la vida de Él, fluyen del Espíritu, no de nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Es el Espíritu el que trae esa vida, no soy yo el que la produzco. Yo solamente soy una fuente sin agua. El agua es lo que me hace ser fuente. Pero lo voy a explicar aquí de una manera física. Dos cosas diferentes no pueden de una vez y al mismo tiempo ocupar el mismo lugar. Tu propia vida y la vida de Cristo y la vida de Dios no pueden llenar el corazón al mismo tiempo. Tu vida, ¿qué hace tu vida? Cierra la entrada a la vida de Dios. O sea, tu vida realmente es un obstáculo para la vida de Dios.
No pueden la vida de Dios y la tuya ocupar el mismo lugar. Solo hay lugar para uno. Cuando tu vida es expulsada, mira, cuando tu vida es expulsada, quiere decir cuando tú sales del escenario. La vida de Dios, ¿qué pasa? La vida de Dios, ahí no puedo leer, solo si alguien me dice qué dice después. La llenará. La llenará. Mientras yo mismo todavía soy algo, entonces Jesús no puede ser todo. Mi vida debe ser expulsada, entonces el Espíritu de Dios entrará a raudales. ¿Les gusta esto, hermanos? Bien, la Biblia lo confirma. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, o sea, está hablando de nosotros, ¿verdad? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si se dan cuenta, aquí viene hablando de nuestra experiencia, la parte vivencial, la parte de la justificación vivencial, no la parte legal. Ahora el versículo 7 dice, porque el que ha muerto, ¿de quién viene hablando? De nosotros. ¿Y de quién habla ahora? No cambia el objetivo. Seguimos siendo nosotros. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces vemos que la justificación bíblicamente tiene que ver con la muerte de Cristo y con mi muerte. Esto es más contundente. Este texto lo dice claro. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Una noche yo despedía a los hermanos. Yo estaba tan contento por esta verdad que cuando me despedí les dije, hermanos, los abracé y les digo, descansen en paz. Yo refiriéndome a que estaba deseando que ellos realmente tuvieran ese descanso en Cristo. Pero cuando le dije descanse en paz, me miraron así un poco raro y me dijeron, ay, usted también, hermano. Me dijo, gracias a Dios, hermano. Le dije, qué bueno. Yo también voy a descansar en paz. Pero pensaron que me estaba diciendo, muéranse. Y realmente no los estaba insultando, simplemente el mejor deseo que tenía para ellos era que pudieran descansar de sus obras, de sus trabajos y permitir que la vida de Cristo fluyera a través de ellos. Es el mejor deseo que Dios tiene para nosotros también. Bien, entonces está claro el punto, ¿verdad? Tiene que morir Cristo y tengo que morir yo. Entonces se completa la justificación del pecado. Bien. Pero ¿cómo lo enseña el atrio? Porque el atrio trata de la limpieza. Y en el atrio hay dos muebles. Uno es la sangre, que la sangre limpia. Si ustedes se dan cuenta, entre todos los que Jesús sanó estaban los leprosos. Y los leprosos no eran sanados. Los leprosos eran limpiados. Y la ceremonia de sanidad de un leproso era con sangre, porque la sangre limpia. Un leproso no era un enfermo, era alguien ceremonialmente inmundo y solamente podía ser limpiado. Pero también allí hay agua. Estos son los dos medios que usa el atrio para limpieza. ¿Por qué razón es así? Porque si ustedes ven en Juan 19:34, dice que los soldados abrieron el costado con una lanza y al instante salió ¿qué cosa? Sangre y agua. O sea, cuando Jesús fue herido en el costado, no salió solo sangre, salió también agua, porque estaba simbolizando lo que iba a suceder con la muerte de él, lo que iba a traer. Hermanos, eso fue lo que le dijo a Nicodemo también. Entonces dice que respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, ahora le estaba explicando algo. Cuando él muriera se iba a hablar otro reino. ¿Se acuerdan que él dijo en su predicación, y también la de Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado? Solo se ha acercado, pero no se ha establecido. Porque el reino de la gracia se iba a establecer después de la muerte de Cristo. Y entonces, después de que Jesús muriera, el templo del cielo se iba a abrir y ahora él iba a ministrar en el cielo.
Y ahora él iba a ser el precursor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros íbamos a seguir atrás de él para entrar también a ese lugar por la fe. Pero si se dan cuenta, la puerta del atrio que vimos ahora es una puerta ancha, grande, donde entran todos. El que a mí viene dice, no, no le rechazo, no lo echo fuera, dice. Pero él nos quiere invitar ahora a entrar, y eso lo haremos la otra semana, a entrar por la puerta angosta. La otra puerta, la que está en medio, la que divide el lugar santo del Santísimo, tiene 4 columnas, es más ancha. Pero esta tiene 5, la hace más angosta. Y ahí solo entra uno, no 2. Pero gracias a Dios que si usted ha muerto y el Espíritu vive en usted, Él va a entrar. A ese Espíritu Santo no puede entrar una persona viva. A esa parte, perdón, del lugar santísimo, de santo, perdón, solo entra alguien que tenga la vida de Dios, porque solamente entraba el sacerdote, no el pecador. Pero usted por fe, Dios lo va a conducir a ese lugar. Por eso le digo que hoy apenas estamos empezando a conocer parte de las bendiciones que trae el Evangelio. Pero hoy usted tiene que salir limpio, porque eso es lo que Jesús ofrece en el atrio. ¿O no le gustaría salir limpio? Claro que sí. Bien. Pero antes, para poder entender esto, tenemos que entender un concepto. Algunos, no uno, varios conceptos. Primero, ¿qué es pecado? Porque de aquí depende todo lo demás. Si nuestro concepto de pecado está mal, todo el plan de salvación está mal. Entonces, ¿qué es pecado? Bueno, hay muchas acepciones de pecado en la Biblia, pero definiciones hay una. Y me voy a basar en esta nada más porque es la más contundente en cuanto a explicar por qué razón es de que necesitamos a un Salvador. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado que es infracción de la ley. Hermanos, todos los países se dirigen por leyes. Si no hubieran leyes sería anarquía, pero Dios es un gobernante universal. Él tiene leyes, hermanos. Sus leyes son sus mandamientos. El que infringe un pecado, hermanos, o infringe esa ley, tiene que morir. Hermano, esa es la ley del cielo. Fue lo que se le dijo a Adán. El día que pecares, morirás. Y la Biblia dice la paga del pecado, que es muerte. Entonces, vamos a entender ahora otro concepto. Dice la Biblia que fuimos comprados. ¿Qué significa? Que fuimos comprados. Hermanos, que Dios hizo una transacción carísima. Hermanos, eso de la gracia barata no puede entrar aquí. Es que la salvación no es barata, es la más cara. Le costó la vida al Hijo de Dios. Y vean qué dice la Biblia. Dice 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cuánto se pagó por usted? Se pagó la vida de Cristo. Él tuvo que pagar lo que el pecado requería, la muerte del pecador. Por eso dice aquí 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, el cuerpo y el espíritu no nos pertenecen. El cuerpo fue comprado a un precio infinito. Por eso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es que yo haga lo que yo voy a hacer con él lo que quiera yo. Tengo que pedirle al Señor qué quiere que haga yo con mi cuerpo. ¿Qué alimentos puedo yo permitir en mi cuerpo? Porque es un templo, no es un cementerio, es un templo. ¿Se dan cuenta lo delicado que es entender la salvación desde el punto de vista de Dios? No el que yo quiera. Hermanos, este es un templo del Espíritu Santo. Y tanto el cuerpo como el templo son de Dios. Esto es diferente a la idea platónica de que el cuerpo es una cáscara que no sirve para nada. Lo importante es el espíritu. Para Dios el cuerpo es importante porque este es el templo del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, si fuimos comprados, ¿a quién se le pagó? Como hoy no, quizá por el tiempo no va a haber tiempo de preguntas porque se va a hacer un poco tarde. Usted puede escribirlas y yo con gusto se las puedo resolver entre semana o algo podemos hacer para hacerle llegar. Entonces ahora viene mi tiempo de hacer preguntas y solo voy a hacer una. Usted escriba en el chat, ¿a quién cree usted que se le pagó el precio? Yo sé que hay algunas personas, 2 o 3, que han estado en mis seminarios y han escuchado esta pregunta. A ellos, por favor, no conteste porque ya saben la respuesta. Aquí lo importante no es tener la respuesta correcta, sino aprender.
Hermano, no importa lo que usted crea, usted escríbalo en el chat. Voy a dar todavía medio minuto para que usted escriba. ¿A quién se le hizo ese pago? ¿Quién cobró? Porque dice que nos compró a un precio infinito, pero alguien cobró. ¿Ya escribió la respuesta? ¿A quién cree usted que se le pagó el precio? Al que le dé la respuesta correcta, le voy a regalar un libro. Y voy a ver de qué manera se los hacemos llegar. Pero es la pregunta que les quiero hacer. Tenemos que entrar con esto claro para poder avanzar en el conocimiento. Creo que ya es el tiempo suficiente. Si alguien más entra después, ya no es válido, porque voy a dar la respuesta ahora. Quizá usted pensó, y alguno pensó, bueno, se le pagó a Dios. Quizás esa fue su respuesta. Le voy a decir que no puede ser posible, porque Dios no va a comprar lo que es de él. O sea, somos de Dios por creación y somos de Dios por redención. Somos doblemente de Dios. Entonces no podemos decir que se le compró a Dios. Ahora alguno me dirá, se le compró a Satanás. Hermano, Satanás nunca fue dueño de nosotros. Él es un mentiroso y padre de mentira. Satanás no es el dueño. No puede Dios rebajarse y comprar a Satanás algo que él usurpó, porque él se autonombró el príncipe de este mundo. Pero no es que él sea el príncipe. Simplemente él es mentiroso. Y Dios no se iba a rebajar a comprarle algo que es de él. Entonces, alguien cobró. Alguien necesitaba que se pagara. Yo por ahí escuché que había un licenciado. Él sí me va a entender y cualquiera de ustedes va a entender también. Pero específicamente, alguien que sea de esa profesión entenderá mejor lo que estoy diciendo. Bien, entonces vemos que en el santuario había una cortina que dividía el lugar santo del santísimo. ¿Qué había del otro lado? No se veía, pero ahí estaba la ley de Dios. Ahí estaban los 10 mandamientos, la ley de Dios. Entonces, todos los días durante todo el año, la sangre del corderito que se mataba en el atrio se llevaba dentro del atrio. Y esa sangre se ponía en la cortina. Imagínense ustedes todo el año llevando sangre, sangre, sangre enfrente de la cortina. Entonces podrán notar ustedes que ese lugar se contaminaba porque la sangre contamina. Imagínense de dónde venía el cordero de esta sangre. Primero él confesaba sus pecados. Ya explicamos eso. Luego era el mismo pecador mataba al corderito porque había confesado sus pecados en él. Y la sangre de este corderito que estaba cargando el pecado era entrada adentro. Entonces ese pecado de él contaminaba al santuario. Y eso ocurría todo el año. Se contaminaba constantemente. Pero había una vez en el año en donde entonces la sangre ya no iba a contaminar, iba a purificar. Y eso es el día de la expiación. Pero veamos qué pasaba aquí. Lo vamos a explicar. La ley exige la muerte del transgresor, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y pecado qué es? Transgresión de la ley. Por eso la sangre debía ser aspersada frente a la ley, en el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Cada año tenía que purificarse el santuario, porque imagínense ustedes, una vez al año se hacía la fiesta de la purificación, porque todo el año se acumulaban los pecados allí. Y en ese día entonces empezaba al revés. Entonces ya no empezaba del atrio hacia adentro, sino desde el lugar santísimo para afuera. Así era la purificación. ¿Y cómo empezaba? Dice que la primera obra que se hacía era purificar la ley. Se ponían 7 veces, se aspersaba sangre encima del arca donde estaba depositada la ley. ¿Por qué 7 veces? Porque si vemos de 7 lugares emanó sangre cuando Jesús hizo su perfecto sacrificio. Los pies, 2. Las manos, 2. ¿Cuántos van? 4. De su costado también, que tuvo una lanza donde salió sangre y agua, 5. De sus sienes heridas, cuando le ponen la corona de espinas, también emanó sangre, 6.
Falta uno. ¿Cuál creen que es? De su espalda, claro. 7 veces emana sangre. Por eso se purificaba 7 veces. Desde ahí empezaba la purificación para afuera. Pero vamos a explicar aquí con otro concepto que también está en la Biblia. Se llama remisión. Es que Dios tuvo que usar muchos conceptos para poder explicar esto. No podemos entenderlo solo de una forma. Él buscó de todas las formas. Aunque tenemos el santuario, Él trató de hacerlo lo más posible para que se entendiese de todas las formas posibles. Veamos remisión qué es. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Ahora está hablando de purificación, imagínense, no está hablando de contaminación. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero la purificación está conectada con la palabra remisión. Bueno, nosotros esta palabra ya no mucho la usamos, ¿verdad? Antes se solían escribir cartas y se ponía remitente y luego el destinatario. El remitente era el que la enviaba. O sea, cuando uno remite algo es que envía algo. ¿Qué pasaba en el santuario? El sacerdote mataba al corderito, pero la sangre, ¿qué pasaba con ella? Era entrada adentro y se depositaba, ¿dónde dijimos? ¿Enfrente de qué? Del velo. Eso es remisión. Para purificar ahora se tiene que remitir, pero le voy a ayudar un poco con este concepto. Juan 20:23 dice, a quien remita los pecados le son remitidos. A quien se le retuvieres le son retenidos. O sea, hermanos, el día que a usted lo ofendan, usted lo que tiene que hacer, remita los pecados. O sea, usted no se pertenece a sí mismo, usted es propiedad de Dios. Entonces, cuando a usted lo ofenden, no lo ofenden a usted. Jesús dijo, cuando le hagan algo a ustedes, no les han hecho nada, a mí lo hicieron, porque ustedes ya no se pertenecen. Cualquier ofensa se la hacen a Dios. Si a usted lo traicionan, traicionaron a Dios. Si a usted lo engañan, engañaron a Dios, pero a usted no, porque usted está muerto. ¿O no es eso lo que enseña el santuario? Usted tiene que morir. El problema está que cuando muchas personas bajan al agua bautismal, no mueren, sino siguen viviendo. Hermanos, un muerto es un muerto. Si algún día yo les presto a ustedes 1000 quetzales y me los dan, y me muero, hermanos, si quieren me van a cobrar, pero por más que me insulten, por más que me abofeteen, lo que quieran, yo no les voy a responder. Les prometo que no les voy a responder. Háganme lo que quieran, porque un muerto no responde. Solo responden los vivos. Pero si usted ha muerto en Cristo, no se tiene que ofender. Remita. Mire, cuando estaba siendo apedreado Esteban, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué estaba diciendo, hermanos? No que lo pasara por alto, no, porque el pecado tiene que pagarse, tiene consecuencias. Alguien tiene que pagar el precio del pecado. O lo paga Cristo o lo paga uno, pero alguien lo paga. Entonces lo que estaba diciendo es, págalo tú, Señor. No se los tomes en cuenta ellos, pero tómalo tú. Lo estaba remitiendo. Y así debemos hacer con los pecados. Pero el punto es este, que el día de la expiación, porque muchos tienen dudas sobre qué pasaba en ese día donde se purificaba el santuario, se escogían 2 machos cabríos, pero solamente uno moría y se echaban suertes. Y la que caía sobre el de Jehová, ese era el que moría. Y el que caía sobre Azazel, que era el macho cabrío que representaba a Satanás, él quedaba vivo. Entonces, de la sangre del macho cabrío vivo, es que se empezaba la purificación del santuario, purificando primero el arca del pacto donde estaban los mandamientos, porque pecado es transgresión de la ley. Entonces la ley, como es la que reclama la muerte del pecador, y eso lo hace actualmente, lo hace la misma ley, nuestra constitución está diseñada de esa forma. Hermano, si usted hace algo, si el hijo del presidente de Guatemala comete un delito, la ley no tiene favoritismos. La ley es, si ustedes la ven, es una mujer, según la simbolizan, que tiene una balanza en la mano y está ciega. Hermano, si el hijo del presidente de Guatemala comete asesinato, la ley no hace acepción de personas. Él tiene que ir a la cárcel y tiene que pagar. Hermano, si Jesús vino y él hubiera cometido un solo pecado, él hubiera tenido que pagar y se hubiera perdido para siempre. Porque la paga del pecado es muerte. Imagínense qué riesgo corrió Jesús. Hermano, solo aquí en la tierra nosotros chanfleamos la ley. Echa la ley, decimos, echa la trampa. Pero en el cielo no sucede así. Hermanos, por ejemplo, usted va a 100 kilómetros por hora y dice 70 por hora. Pero el policía lo para y usted dice, mire, es que mi esposa va a dar a luz y perdónenme. Sí, pero usted cometió un delito. No, pero mire, al fin usted
el policía dice, bueno, está bien, váyase y corra rápido. No, pero para Dios eso no existe. La paga del pecado es muerte. Aquí nosotros hacemos averías con la ley, pero la ley del cielo no permite eso. ¿Se dan cuenta cómo es de diferente la ley del cielo? La paga del pecado es muerte. Esa es la ley del cielo. Aquí nosotros podemos hacer lo que queramos con la ley, pero no es así con la ley divina. Esa no se puede de alguna manera falsear, porque si yo fallo en un mandamiento, me hago culpable de todos. Y la paga del pecado es muerte. Ahora, este macho cabrío, cuando se mataba, toda la sangre de él iba a ir por todos los muebles hasta llegar al altar del sacrificio. Y ahí en el altar del sacrificio, la sangre que quedaba se ponía las manos sobre el vivo, sobre el de Azazel, y sobre él se depositaban los pecados. Miren, si usted quiere algún día evangelizar a un judío, le va a ser muy difícil, porque los judíos, ellos nos ven a nosotros como que somos raros. Primero dicen, lo que ustedes predican, eso es amoral, dice, eso es inmoral. ¿Cómo es posible? Dice que ustedes dicen que uno puede cometer pecados, llevar una vida mala y después pedir perdón y otro paga, dice. Eso es inmoral, dice. El que la hace, la paga. Para ellos su sentido de justicia, el sentido del cristianismo está mal. Pero si entendemos bien lo que sucede el día de la expiación, vemos que todos los pecados que yo confesé, de los cuales me arrepentí y pedí perdón, son depositados al final sobre este macho cabrío, todos. Y entonces él se va al desierto y ahí moría, porque al final Satanás va a morir en el lago de fuego y calcinado. Y igual moría este macho cabrío, calcinado por el fuego del desierto a 50 grados. Ahí moría. Entonces vemos que la justicia se cumple, porque alguien paga. Por supuesto que si usted no confiesa sus pecados y sus pecados no pasan este proceso y no son depositados en Jesús, y luego Jesús lo deposita en el macho cabrío para hacer justicia, y luego que pague el que hizo el pecado, que fue Satanás, entonces usted va a tener que pagar por su pecado. Pero alguien paga. No hay de que no se paga, no. El pecado tiene un precio y se paga caro. ¿Y quién demanda la sangre? La ley. Igual pasa con nosotros ahora en nuestra constitución. La ley es la que demanda y está el ministerio público. Aunque no haya parte pidiente, alguien tiene que pagar porque así es la ley. Bien, entonces vayamos a una conclusión que de principio les va a chocar, pero esto es el evangelio verdadero. Si Cristo murió para pagar el precio que exigía la ley, entonces podemos concluir que el pecado no tiene perdón. No sé si tiene claro este concepto. Si hubiera otra forma de salvar, Dios la hubiera buscado, pero con tal de que su hijo no muriera. Hubiera sido hacer un sacrificio, subir a una montaña, caminar de rodillas un trecho, cualquier forma, atravesarse el mar o qué sé yo. Pero no había forma, porque la paga del pecado es muerte, y si Dios no aplicara su ley, su gobierno fuera ilegal. Y entonces, ¿sobre qué estaría fundado Dios? Él tiene que respetar sus propias leyes, por eso es Dios. Y por eso es el gobernante universal. Entonces el pecado no tiene perdón, porque Cristo tuvo que morir porque el pecado no se perdona, el pecado se paga y alguien paga. Pero vayamos a algo para que no se quede con esto así, porque Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Si usted tuviera un hijo que tuviera cáncer, usted odiara al cáncer porque mata a su hijo, pero ama a su hijo. ¿Ve la diferencia que usted haría? Usted no va a decir, como mi hijo tiene cáncer, yo lo odio. No, usted tiene que hacer una distinción. El cáncer es odioso, pero su hijo no. Ahora, escuche esto. El pecado no tiene perdón, pero el pecador sí tiene perdón. Ahora, lo que la Biblia llama perdón es que Dios le condona mi deuda a otro. Eso es perdón en la Biblia. No es que no se paga. El perdón no es que aquí no pasó nada. Usted debía y no paga nadie. No. Alguien paga. Pero en este caso lo pagó Jesús. Por eso esto es tan linda, esta verdad, que
que nubla la otra del santuario, que es el lavacro. Mire, esta queda superditada. ¿Por qué razón? Porque esta es tan hermosa que nos ciega. Y eso y cuesta, después de haber recibido ese perdón, después de ver que Jesús nos ve como si nunca hubiéramos pecado, nos quedamos tan eclipsados por esta verdad tan linda que nos olvidamos de la otra. Pero si las balanceamos y las ponemos juntas, todavía es más bendición para nuestra vida. Sigamos. Bien, entonces vamos a ver que el evangelio falso se puede predicar con textos bíblicos también. Y este es el evangelio falso, que se predica y que parece verdadero. Pero saben ustedes que Satanás también usó la Biblia y usó textos bíblicos para querer entrampar a Jesús. O sea, no siempre es garantía de que usar la Biblia me va a llevar a algo bueno. Porque puede usarla Satanás también. Es más, si hubiera un concurso de Biblia en este momento, Satanás nos gana. Él tiene más conocimiento, se la sabe de memoria y la estudia todos los días para ver cómo nos hace caer y cómo la tuerce. Pero veamos cómo podemos usar los textos. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ha escuchado usted esta frase, verdad? Es bíblica. Y miren cómo sucede. Primero usted debe de creer, después tiene que bautizarse, entonces será salvo. Pero cuando usted apenas está aprendiendo esto, viene y descubre que hay otra verdad más. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces dice usted, bueno, ya creí en Jesús y pensé que era todo. No, usted tiene que ser santo. Y si no es santo, usted no va a ver a Dios. No lo va a poder ver, tiene que ser santo y tiene que tener paz con todos. O sea, no puede tener enemigos por ahí, no. Tiene que cumplir esto también. Entonces, buscamos textos porque muchos han explicado la santidad de esta manera, que se ve bíblica, pero no es bíblica. Por ejemplo, dice, Juan 6:56 dice respecto a la mueble que tiene la mesa de los panes, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces dicen, hermano, la vida cristiana consiste en estudiar la Biblia todos los días. Bueno, eso es algo más que tengo que hacer, ¿verdad? Y luego dice Primera Tesalonicenses 5:17, hablando del altar del incienso, que es, la Biblia dice que son las oraciones de los santos, dice orar sin cesar. Entonces, aparte que tengo que estudiar la Biblia, todos los días tengo que orar siempre, no dejar un momento sin orar, porque esta es una orden, es un mandato, y si dejo de orar, entonces ya estoy mal. Pero se agrava más porque entonces dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Y viene alguien y sacando este texto me dice, es que si usted no gana un alma, no puede ser salvo. Y de ahí vienen los regaños que vienen constantemente, dando culpa, hermanos, es que usted se va a perder porque no tiene ni una estrella en su corona. Y llegamos a pensar que la salvación se cifra en ganar almas. Hermanos, esta no es la salvación. Esto no es el evangelio. Perdónenme. Pero esto no es evangelio. Ahora no se queda ahí. Miren. Y luego viene un texto que podemos usar y aparentemente somos bíblicos y dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces quiere decir que aún me falta, porque no he llegado al fin. O sea, no tengo la seguridad de la salvación porque quién sabe si llega al fin. Imagínense, si Pablo dijo, creo no haberlo alcanzado, mucho menos yo, si yo no he hecho nada por el Señor. Hermano, no es así, miren. Y todavía le añadimos otro texto más. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, aparte de esto, yo tengo que guardar los mandamientos. Me falta todavía otro trecho que seguir. Hermano, esto no es evangelio. Son cosas que yo tengo que ir añadiendo poco a poco hasta llegar al fin. Son cosas que hay que hacer. Es que tengo que estudiar la Biblia, tengo que orar, Hermanos, esto no es evangelio, hermanos. Yo no sé qué será esto, pero no es el evangelio. ¿Les gustaría a ustedes conocer el evangelio? Y aún usando los mismos textos, y van a ver que hay una diferencia total, enorme. Una diferencia, ¿cómo les dijera? Como del cielo a la tierra, tan grande. Ahora, veamos entonces el evangelio verdadero. ¿Cómo es? A ver si notan aquí algo.
¿Vieron algo allí? Es una flecha, ¿verdad? ¿Cómo va? Va en sentido contrario, ¿verdad? ¿Por qué razón es de que va en sentido contrario? Porque voy a anotar algo aquí. Porque el evangelio tiene que ver con algo que Dios hace, no con algo que yo hago. Y esa es la diferencia. Algo que Dios ha hecho por uno, no algo que yo tengo que hacer para Dios. Bueno, ahora, vean la flecha otra vez, porque quiero estar seguro de ello. El evangelio, ¿cómo es? Al revés, hermanos, porque en el reino de los cielos todo es al revés. Bienaventurados los que lloran, ¿o no es así? Eso dice la Biblia. Pero nosotros decimos bienaventurados los que ríen, esos son felices. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Pero aquí decimos felices los que tienen suficiente comida y tienen bastante para beber. Bienaventurados los que lloran, hermanos, pero aquí no, bienaventurados los que ríen. Hermanos, todo es al revés. Es que en el reino de los cielos es diferente. Las cosas tienen que verlas uno desde la perspectiva de Dios, no desde la nuestra, la humana. También, ustedes saben que aquí en la tierra, ¿a quién le prestamos dinero? Al que nos puede pagar. Un banco no le va a prestar dinero si usted no demuestra que tiene para pagar. Si usted no lo demuestra, no le va a prestar nunca. Tiene que demostrar que tiene para darle. Es paradójico, porque si no va a buscar dinero es porque no tiene, pero tiene que demostrar que tiene para que le presten. Eso es irracional. Pero también vemos otra cosa diferente. Dice que aquí nosotros amamos a los que nos aman. Si una persona me ama, yo la amo, pero si no me ama, tampoco la amo. En el reino de los cielos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os aborrecen, hermanos. En el reino de los cielos tenemos que acostumbrarnos a que las cosas son al revés. Entonces veamos el evangelio como es. En primer lugar, significa buenas nuevas, buenas noticias. Si yo pusiera un negocio de periódico y publicara solo noticias que van a suceder en el futuro, ¿quién me compraría? Nadie, porque las noticias son de algo que ya pasó. O sea, y lo que el evangelio nos quiere decir, algo que alguien hizo por mí en el pasado. ¿Saben? Me habla de alguien que recorrió un largo camino de miles de millones de kilómetros para venir a mi encuentro. Hermanos, esa distancia la salvó alguien que vino a buscarme. Eso es evangelio. Algo que sucedió allá, en algún lugar de la historia, alguien que tuvo que venir y hacer esa caminata tan larga. Por eso la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino. No es usted el camino, Él es el camino, Él lo recorrió para venir a su encuentro. Porque la Biblia dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero ¿cómo lo hizo? Esa es la pregunta. Bueno, dice Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. O sea, si ustedes se dan cuenta, a ver si podemos notar aquí, Dios, si estamos hablando del lugar santísimo, está hablando del eterno. Miren, Jesús dice, Él era una sustancia misma con el Padre, dice Hebreos. Y Él se tuvo que encarnar para venir a buscarnos. El eterno, el que no tiene días, vino a nacer aquí en la tierra. Y nació de mujer. Y nació también del Espíritu Santo. Pero si se dan cuenta, ahí está el lugar santísimo. En el lugar santísimo se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios. Pero ahora dice que Dios se encarnó. ¿Y saben ustedes que Él es el verbo de Dios también? Porque lo que hay en el lugar santísimo son las tablas de la ley. Y las tablas de la ley contienen oraciones. Pero las oraciones tienen verbos. Y Él era el verbo, y el verbo es la acción de la oración. O sea, Él era la ley de Dios caminando. Él era la ley de Dios hecha hombre, hecha realidad. O sea, la ley de Dios no está en pugna con la vida cristiana, es realmente la vida misma cristiana, porque Jesús dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Tu ley está en medio de mis entrañas. Y bien, así es de que este verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, como la del unigénito de Dios, dice. ¿Y a qué vino? Dice, ¿a qué vendría Él aquí? Vino a vivir, en primer lugar, una vida santa, hermanos. Hasta los demonios lo reconocieron. Sé quién eres, decían. Eres el santo de Dios. Entonces veamos lo que sucede en el lugar santo, en los tres muebles. Primero dice
Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ahí es diferente. Él es el pan. Ahora miren aquí. Dice también, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Cómo está esto? Miren, dice que Jesús oró por Pedro, oró para que tu fe no falte, dijo, porque Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y también en Juan 17 oró por sus discípulos. Y también dice, oró por aquellos que iban a creer en él por la palabra de ellos. O sea que él oró por usted. Y en el cielo él está intercediendo por usted ante el Padre. Él sigue un ministerio de intercesión por usted. Y además, ¿qué dice la Biblia de Jesús? Dice, otra vez dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces vemos, hermanos, que Jesús es todo. Ahora expliquemos algo más. Él vivió en esta tierra 30 años para llevar una vida santa. 30 años. ¿Será que eso se puede echar a la basura? Porque muchos piensan que lo único que importa de Jesús es que murió. No, imagínense, 30 años es porque hubo algo especial. ¿Qué pasó durante estos 30 años? Miren, él vivió lo que es la verdadera santidad. ¿Qué es ser santo? Es hacer lo que uno hace cuando nadie lo mira. Eso es un santo, hermano. Muchos piensan que santo es aquel que predica. No, hermano, no nos confundamos con eso. Santo es aquel que va a buscar personas al estudio bíblico. No, 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 no. Santo es lo que usted es en realidad en su casa cuando nadie lo mira. ¿Saben qué hizo Jesús durante 30 años? Él fue fiel en las cosas pequeñas de la vida. Él acarreaba agua. Eso es santidad. Él hacía mandados, cortaba el césped, hacía pan, hacía su culto personal con la puerta cerrada. Nadie lo miraba. Pero él llevaba una vida santa. ¿Saben qué hacía? Además dice, fregaba los pisos, lavaba trastes, se cepillaba los dientes, cargaba madera, seguía instrucciones. Hacía su cama todos los días. Eso es una vida santa. ¿Y saben cómo lo hacía? Esto es lo más importante. Las cosas comunes las hacía como para Dios, no para agradar a nadie más. Y luego lo hacía con alegría, cantando. No necesitaba una iglesia, ir a cantar coros, ir a cantar himnos. No, él lo hacía en su casa, solo. Él inundaba, dice, el lugar donde estaba de música, porque él mismo tenía el gozo y la paz de Dios en su vida. Hermanos, esto es santidad. Ahora, después de cumplir una vida de santidad, comenzó su ministerio. ¿Qué pasó en su ministerio? Y dice la Biblia, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Miren, hermanos, dice que Jesús ya había complacido al Padre. El Padre estaba complacido con lo que había hecho. ¿Qué había hecho? Hasta entonces, solo lo que les dije, las cosas comunes de la vida. Y el Padre estaba satisfecho. Ahora pregúntense, ¿cuántos milagros había hecho Jesús? Ninguno. ¿A cuántos muertos había resucitado? A ninguno. Ahora, ustedes pueden pensar, aparte de que no había predicado ningún sermón, ni había sanado a nadie, ni hecho milagros. Sin embargo, el Padre estaba satisfecho. Hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Es que en aquel día, dice, muchos dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre fundamos iglesias. Van a dar una lista larga, pero a Dios no lo podemos engañar. La vida santa es la que vivimos cuando nadie nos mira. Eso es ser santo. Lo que hacemos en la iglesia, eso, hermanos, eso no es lo que cuenta. Eso no es ser santo. Hermanos, es más, pregúntese, ¿cuántos cargos tuvo Jesús en la iglesia? Ninguno. Y muchas personas se molestan cuando no son nombradas. Dice, ahora no tengo privilegios. Es que, hermano, ¿qué más privilegio que usted tiene a Jesús y tiene un montón de tareas que hacer y testificar en su vida personal? Si no lo nombran, qué bueno. Imagínate, tiene que ir temprano, tiene que hacer sus deberes comunes, testificar en su vecindario, tantas tareas que es más, si lo nombran lo van a volver inútil. Mejor dele gracias a Dios el día que Dios le quite esos cargos para que pueda estar libre para servirle mejor.
porque la vida santa es aquella que vivimos cuando nadie nos mira. Bien, entonces, aquí es donde él inicia un ministerio muy especial, que duró 3 años y medio. Y al terminar su ministerio de 3 años y medio, ¿qué sucede? Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, ¿qué pasa? Cuando él muere, mire, muere justamente enfrente de la puerta, frente al lugar donde yo soy convocado para ver cómo se levanta aquel que dijo, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré mí mismo. Esto es el Evangelio, algo que Jesús vino a hacer por mí, algo que Él vino desde el cielo hasta llegar a la puerta y encontrarme. Bien. Ahora vamos a ver cómo suena este Evangelio con los mismos textos, pero de la manera correcta. Vean qué es el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia notan ustedes allí? ¿Cuántas flechas hay? Se dan cuenta, ya no es una flecha, porque Él vino a la puerta a traerme, a encontrarme. He aquí, ya estoy a la puerta y llamo. Ahora mismo sé que tu corazón está ardiendo, porque nunca habías entendido lo que Él había hecho por ti y a qué vino. Ahora Él te invita a recorrer el camino que Él mismo recorrió. Acompáñalo. Es que no tienes que ir solo. Es que la vida cristiana es Cristo en ti, contigo y por ti. Si podemos hacer esto, si lo podemos creer, hermano, Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora, hermanos, si Él quiere añadir algo más, que bueno, pero miren qué dice ahora. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sí, hermanos, pero en este camino de santidad, Él va conmigo también. En ningún tramo del camino, Él me dejará. Eso es lo bueno, hermanos. Eso es evangelio. ¿Y saben qué pasa con el final? Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que seguir con Él, porque Él la va a perfeccionar, no soy yo. Si Él la empezó, Él que la termine. Pero nosotros queremos empezar la obra y queremos, bueno, perdón, creemos que Él la empezó y que yo la debo terminar. Hermanos, hemos convertido la santidad en una carga. Hermanos, hemos dejado la carga del pecado y nos echamos otra carga más pesada todavía. Hermanos, eso no es disfrutar la vida cristiana. Yo no sé qué es eso, pero evangelio no es. Me acuerdo una vez que un señor me contó que en el camino encontró a una persona que tenía un gran costal de naranjas y le dijo, suba, por favor, yo lo llevo al pueblo. Y el señor subió muy agradecido, pero cuando él voltea a ver en el retrovisor, ¿saben qué hizo el señor? Se echó el costal encima, adentro del pick-up, en la palangana. Y el Señor le dice cuando bajaron, pero miren, le dice, ¿por qué usted hizo eso? Si yo le di jalón, no tenía que cargar su gran carga de naranjas. Pero el joven le dice, yo no podía echar más carga al pick-up, dice. Usted fue muy buena gente, me llevó en el carro, entonces yo dije, no le voy a poner más carga, yo me llevé mejor mi costal. Hermano, a veces hacemos lo mismo. Dejamos la carga del pecado y nos echamos la carga de la santidad, que es más pesada todavía. Eso no puede ocurrir en un hijo de Dios. Ahora déjenme decirle por qué razón tienen que ser dos. Porque la Biblia dice, separados de mí, ¿qué pasa? Nada podéis hacer. Cualquier cosa que haga separado de Jesús no cuenta. La salvación, desde principio a fin, Él me tiene que llevar. Y Él la tiene que completar, no yo. Bien, ahora vamos a una palabra que es importante, sustitución. Miren, ahora explicaré el concepto más claro que explica lo que Jesús hizo. Hace y hará por mí. Este concepto es la sustitución. Bien, ahora veamos este texto. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren, los grandes predicadores del siglo pasado, del siglo XIX, no del siglo XX, fueron Spurgeon y Dwight L. Moody.
estaban convencidos de que el Evangelio constaba de 4 libros. Ahora, porque tenemos más luz, sabemos que el Evangelio son 5 libros. El Apocalipsis es también el Evangelio. Porque los 4 libros hablan de lo que Jesús hizo en la tierra y el Apocalipsis habla de lo que está haciendo en el cielo. Entonces, ellos decían que como eran 4 libros, palabras eran suficientes para salvarse. Ellos decían que la salvación se puede resumir en 4 palabras. Jesús murió por mí. Bueno, esa era la luz que tenían. Y bien, ellos van a ser juzgados de acuerdo a la luz, si la vivieron, correcto. Si pensaron que eso era evangelio y no tenían más luz, pues eso es suficiente. Pero ahora tenemos más luz. Ahora podemos decir, Jesús vive en mí. Y eso es evangelio. Y apenas esto es el inicio del evangelio, hermano. Dios tiene más. Y saben una cosa, a lo que hizo Jesús en la cruz, no le podemos añadir nada. Nada. Es perfecto su sacrificio. Ahora, pero Dios sí le puede añadir. Porque Dios lo quiere invitar a usted a entrar en el lugar santo. Y Él como precursor, dice la Biblia, que entró al lugar santísimo. Él se adelantó para que yo entre también. Pero esa es cosa que Dios le añade, no yo. Y Dios, como Dios, lo puede hacer y Él tiene derecho de hacer lo que quiera conmigo porque ya me compró. Pero veamos, esta es una sustitución, la primera. Su muerte. Es lo más hermoso del Evangelio, que ya no muero yo, mas vive, mas Cristo muere en lugar mío. Pero miren qué más sigue de esta parte. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la segunda sustitución, su vida. Hermanos, si yo solamente acepto la muerte de Cristo como salvación, me estoy perdiendo lo mejor, porque Él quiere también sustituirme con su vida. Él quiere no solamente morir por mí, quiere vivir en mí. Y esto es justificación, y esto es lo más hermoso. Pero esto no es todo. Hermanos, con Cristo yo puedo entrar hasta sentarme en lugares celestiales con Él, dice la Biblia. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, esta es la tercera sustitución. ¿Qué creen que es? Aquí en el lugar santo. Sus obras. Hermanos, las obras que hago no fluyen de mí, fluyen de Él. El Espíritu Santo es el que hace en mí el querer y el hacer según su voluntad. No soy yo. Yo estoy muerto. Yo morí antes. Ahora Él vive en mí. Y las obras de Dios se van a manifestar. Son las obras, dice, que fueron planeadas desde antes de la fundación del mundo. Son las obras de Dios en mi vida. Y esas obras, esas no son pecado. Eso no es salvación por obras. Eso simplemente es algo que Dios quiere hacer en mi vida cuando yo acepto su muerte y acepto su vida. Las obras de Dios se van a manifestar. A eso la Biblia le llama una fe activa, una fe viva, una fe que obra por el amor. Bien, pero ¿será que ese es el último regalo o hay más? Hay más, hermanos. Es que miren, cuando estudiamos estas partes, el verdadero evangelio en el lugar santo y en el santísimo se van a gozar. Porque la cuarta sustitución es el corazón. Porque entonces, va a ser un placer la vida cristiana. Va a ser de lo más rico porque usted va a tener escrita esa ley en el corazón y para usted desobedecer va a ser dificilísimo, pero obedecer el placer más grande que pueda tener. Entonces su vida está llena de gozo, el gozo del Señor, ese gozo, hermanos, que tenemos que experimentar, porque entonces esa será nuestra fortaleza. Porque Dios quiere que tengamos una vida cristiana rebosante. Él quiere que tengamos vida, pero vida en abundancia. Y eso solo podemos hacer hasta que Cristo nos liberta con el Evangelio. Pero miren, sigamos aquí. En el tiempo del fin, Daniel 12:10 profetizó que muchos serán limpios. Es lo que usted está haciendo ahora. Mire, esto Dios lo vio, que en el tiempo del fin usted iba a ser limpio ahora mismo. Emblanquecidos. ¿Y qué otra más? Purificados. Miren, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Por qué? Porque solo habrán 2 grupos en el tiempo del fin, impíos y entendidos. Y esto usted lo entiende no porque sea un genio, no porque yo sea un buen maestro, no, sino porque la promesa de Dios es que en el tiempo del fin íbamos a entender.
Miren, Daniel dice que era 10 veces más sabio que los reyes de todos los sabios de Babilonia, pero con toda su sabiduría no entendió. Y se enfermó y oró y pasó 3 semanas orando y no entendió. Y dice, no entendía, no entendía. Y a pesar de su sabiduría, está entendiendo fácil. ¿Pero por qué? Porque Dios prometió que el Espíritu Santo, cuando Él viniera, nos iba a enseñar todas las cosas referentes a Jesús. Y por eso usted se está gozando y sin que le cueste nada, porque es un regalo de Dios, la salvación, que costó a un precio infinito. Y ahora, vean cómo los profetas ya lo decían antes, pero a veces no reparamos en esto. Ya Isaías dijo, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Hermanos, si se da cuenta, usa 2 frases, lavaos. Hermano, la limpieza solo puede ser con agua, el lavarse es con agua. Y limpiaos tiene que ser una limpieza ceremonial con sangre. Ya estaba hablando del atrio. Y aquí, hermanos, uno deja de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque un muerto no puede pecar. Por eso deja de hacer lo malo. Pero no solo eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice el versículo 17, sigue diciendo, aprender a hacer el bien. Hermanos, ese es un entrenamiento que es la santificación. Buscad juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Se acuerdan que muchos van a ser emblanquecidos? ¿Le gustaría estudiar el atrio para, el lugar santo para saber cómo usted va a tener una vida emblanquecida? Sí, porque Dios no solo quiere limpiarlo y lavarlo, quiere emblanquecerlo. Pero no solo termina ahí. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él quiere purificarlo. Esto era evangelio, pero no se entendía. Ahora que Cristo murió y ahora que el Espíritu Santo fue derramado, se entiende. Y más que estamos en el tiempo del fin, la promesa es para ahora. Bien, ahora miren este texto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahí viene lo que les decía. Usted tiene que estar unido a Cristo. Separado de mí, nada podéis hacer. Tiene que llevar su yugo. Pero miren qué es lo lindo de esto. Jesús es más fuerte que usted. Si usted pone su yugo de Él y los dos se unen para seguir adelante en el Evangelio, usted no va a fallar, porque Él no va a fallar. Y si algún día usted se cansa y se queda por ahí, Él seguirá. El que empezó la buena obra la va a terminar. Y ahora, usted dirá, ¿así es difícil el Evangelio? No. Mateo 11:30 lo aclara y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo no va a ser ligera si el que está llevando a la par mía se la sabe todas y tiene más fuerza que yo? Y él verdaderamente sí sabe trabajar. Solo tengo que unirme a él. Le voy a leer un libro y este se lo quiero regalar. Y bueno, a la iglesia se lo va a dar, mejor dicho. Este libro se llama El Camino a Cristo. Mire, yo no hubiera aprendido nada de esto si no hubiera leído este libro. Sinceramente, yo les doy a ustedes todos mis chivos, ¿verdad? Pero yo no quiero que usted lo descubra también allí. Mire, todo lo que le dije está en la Biblia, pero esto simplemente es un regalo más, que me lo viene a reforzar nada más. Pero la Biblia únicamente es necesaria para hacerlo. Pero si yo leo esto, miren qué bendición. Dice, la vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis en los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo, ni depender de ti mismo, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en su belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él, es como seremos transformados a su semejanza. Y déjenme leerle la otra página, la página 69, perdón. Y dice aquí, cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo. La fuente de fortaleza y vida, dijimos que es la fuente, ¿verdad? Por esto Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador, a fin de impedir la unión y comunión del alma con Cristo. Valiéndose de los placeres del mundo,
los cuidados, perplejidades y tristezas de la vida, así como de nuestras propias fallas e imperfecciones o de las ajenas. Procura desviar nuestra alma, o ¿qué dice ahí? Ahí sí me tapa un poco. Atención. Perdón. Procura desviar nuestra atención hacia todas estas cosas o hacia alguna de ellas. No nos dejemos engañar por sus maquinaciones. Solo estoy suponiendo que dice eso. Con demasiada frecuencia se detengan en sus propios defectos y debilidades y separándolos de Cristo espera obtener la victoria. No debemos hacer de el yo, no sé, el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad o temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía al, no sé cómo dice, Alma. al alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a Dios la custodia de nuestra alma y confiemos en Él. Hablemos del Señor Jesús Cristo, pensemos en Él, pierdas en Él nuestra personalidad, destiérrese toda duda, disípese nuestros temores, digamos como el apóstol Pablo, vivo, mas no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta qué lindo es esto? Amén. Pero si esto fuera todo, sería hermoso, pero hay más. Solo déjenme darle este último comentario de esta parte. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Ahora pregúntese, ¿qué piensa Dios de Cristo? ¿Qué dijimos que pensaba de Cristo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Complacencia. Ahora Dios se complace en usted, porque no lo ve a usted, ve a Cristo, y su vida está escondida en Cristo, y sus pensamientos están en Cristo. Entonces, cuando Satanás lo busca, no lo encuentra a usted, porque usted está escondido en Cristo. Pero Dios sí lo mira. Así es que su preocupación ahora, ¿cuál debe ser? No lo que Dios piensa de usted, sino lo que Dios piensa de Cristo. Bien, y este es un regalo más. 1 Corintios 6:17, porque ¿saben ustedes que el evangelio es regalo tras regalo? Hermanos, ese es el evangelio verdadero. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Así que ya no son más dos, sino solamente uno. Y con esta última termino. No sé ni cómo está el tiempo, pero gracias a Dios espero no haberme pasado mucho. Bien. Y usted la tiene que creer ahora mismo. Ya vosotros estáis como limpios por la palabra que os he hablado. ¿Le encanta esto, hermanos? ¿Cómo está usted? Amén. Limpio. ¿Lo cree? ¿Qué tiene que hacer ahora? Créalo nada más. Usted está limpio. Porque esa palabra que creó los mundos, esa palabra que tiene capacidad de crear de la nada, está ahora siendo predicada para usted nada más.